Negrito, Negrita. bienvenido a este nuevo programa, nuevo episodio de los Juan Pablos. Creo que es el número 12 por ahí, no importa. ¿Qué importa? No importa, bienvenidos acá a este lugar, a este momento. Yo creo que hoy nuestra historia se parte en dos en los programas porque siempre hemos dicho que queremos traer unos amigos, unos personajes que nos hayan marcado también a nosotros como seres humanos. Pero deja usted que sea quien presente a este súper personaje que tenemos. Pues mire, esta agencia en gran parte existe por este señor. Tuve la fortuna de trabajar con él mucho tiempo, unos 4 o 5 años. Y yo creo que he tenido el honor de trabajar con varios de los grandes de la publicidad en Colombia. Sin dudarlo, y acá lo hemos reconocido. Y yo creo que nuestro invitado de hoy es el gran desconocido de la publicidad en Colombia. No creo que haya nadie, y me respetará porque seguramente eso lo verá mucho de sus discípulos, ninguno de sus pupilos, y los conozco, le dan la talla a este señor. Creo que fue el maestro de toda una generación. Todas sus, grandes de sus apuestas han o hemos funcionado. Un tipo con una capacidad creativa por fuera de lo normal. Creo que tuvo el Real Madrid de la publicidad en Colombia. No creo que haya habido al día de hoy una agencia con una mejor alineación que la agencia que hizo este personaje. No he visto a nadie juzgar creatividad como a este personaje que van a conocer, y no he visto a nadie que se haya divertido, haya mamado gallo, haya sido un irreverente como este personaje, que muy neura, con una neura voladora. Creo que le aprendí a no ser sapo. Juan Manuel, este personaje hubiera sido sapo, creo que sería uno de los grandes de la publicidad en Colombia, sino en el mundo. Es mi maestro por definición. Empecé a trabajar en publicidad por él sin conocerlo, viendo sus entrevistas en ese momento en libros, en uno que se llamaba Protagonistas de la Publicidad. De acuerdo. Y acá está Juan Manuel Hernández, gerente de lo Burnett durante mucho, mucho tiempo, en la época en que Burnett fue el Real Madrid de la publicidad. Juan Manuel, Mi querido doctor Juan. Bienvenido a esta agencia que es en gran parte hija suya. Usted dice que esta agencia se fundó por mí, pero nunca me han pasado un cheque. Nunca he venido aquí a cobrar. Porque usted me pagó mal mucho tiempo. Si yo que soy de la nueva generación y tampoco he recibido ningún cheque, calcule. Bueno, vamos a hacer una cosa al revés. Yo les voy a preguntar a ustedes, voy a comenzar con algo que me encanta porque crea discordia. A ver. Ustedes dos trabajaron en agencias muy importantes con clientes muy buenos, muy profesionales. ¿Cuáles de esos clientes notaron ustedes que les gustaba o estaban interesados en los concursos, o les pidieron que ganaran concursos, o aplaudían a los creativos cuando ganaban concursos? ¿Cuáles? Más que en mi época, no en los clientes que yo manejé, porque me acuerdo que en esa época era el gran cóndor de la publicidad y no era un issue. Había un cóndor. El cóndor de la publicidad. Se me había olvidado. Pero no era el gran issue ir a Cartagena a recibir el cóndor. Era importante, pero tiene razón. Yo creo que el gran motor de los creativos en ese momento, al menos en nuestra época, años finales de los 80s, principios de los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s, no era ese. Para nada. Yo se No, lo no contesto. no era. Cero. Era cero motivador. Los premios arrancaron en los 80. Antes no había premios. No había premios. Afortunadamente, porque sobra decir que siempre fui enemigo acérrimo de los premios. No podía atacarlos tan duro como para que no participaran, pero no les daba importancia, no les invertía plata, y siempre me pareció que era una payasada. Oigan, Juan, pues eso me trae, yo creo, gracias primero por romper el molde del hielo, de devolvernos la pregunta, pero yo creo que, Negrito, eso me trae la primera pregunta que le quiero hacer a Juan Manuel. Pero déjeme contar otro detalle que no es menor antes de entrar en materia, que ha habido ser parte fundamental de la presentación. Este señor no licitaba y no negociaba la comisión de Después me tocó licitar en otra agencia. en otra agencia. Pero en Burnett no licitaba con un argumento muy válido. Decía, el trabajo está ahí, que lo vean, que el que quiera trabajar con nosotros que venga. Y la comisión de agencia es que no negocio. Pero por eso va mi pregunta allá, para arrancar este primer tercio. Es un dicho o una costumbre que la gente tiene muy colombiana, o en el mundo tal vez,
que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Es verdad o no? No, ¿O es un paradigma? no, eso es una vaina de viejos. Eso me recuerda a muchos de mis amigos que se quejan del tiempo presente. El tiempo pasado sí fue bueno, pero a cada tiempo hay que sacarle su jugo, hermano. A cada tiempo hay que buscarle los lados. Yo tengo 80 años y yo soy feliz. 80 y con bicicleta todos los días. Monto en bicicleta, camino, eh, y entonces soy feliz en eso. Y aprovecho una cosa que no nos pasaba antes. Una casa es una feria de entretenciones. Es impresionante. Usted tiene películas, internet, libros. Entonces usted puede aprovechar su vejez en su casa, que tiene muchas entretenciones. Los premios. Los premios son un tema de debate porque los premios premian algo que es lo que no se debe premiar, Juan Pablo. El creativo lo que tiene que hacer es campañas que vendan un producto y que estén metidas entre un plan de mercadeo o un plan de negocio, y de eso tiene que preocuparse, no de ganar premios. En los premios hay una cosa que los describen muy bien, los truchos llamaban. Los truchos. Hacían comerciales para participar en los premios nomás. Eso es un manoseo al oficio. Eso es No, manosear el oficio. Eso es. Aunque yo creo que eso también a ver, estoy de acuerdo, y los que nos estarán oyendo, y estoy seguro que los publicistas de corazón, los comunicadores, la gente de hoy de este oficio, se va a gozar esta conversación. Pero yo creo que también hay un paradigma que ha roto ese concepto o esas dos épocas, entre los premios de creatividad, ¿verdad? Los Leones, los Canes y estos, a los premios de hoy de efectividad, porque yo creo que los EFI le pusieron otro tono, le Y sí son pusieron populares, muy populares. sí, Ganarse hoy un EFI para mí, al menos en Colombia, eso está bien, eso tuve la está bien. oportunidad de presentar la gala para la ANDA de los EFI hace unos meses y ver que se basan, Juan Pablo me corregirá ahí, también no es enemigo, pero también es muy contradictor de ese tema, que los premios más que premiar son la creatividad y la lumbrera de la idea. Premian la efectividad del negocio que se traduce también en ventas y en resultados. ¿Esos son los EFIs? Esos son los EPIs. Eso está, Esos son los EPIs hoy. eso lo está que bien. ¿Qué piensa de eso? Pues mire, pues a mí me formó Juan Manuel. Yo sí soy un... Usted es de esa línea. Yo sí, no estoy de acuerdo porque hace que las Usted agencias es de la primera línea. Total. Y hace que las agencias se desenfoquen. Claro. Y yo sí claro. lo veo y lo claro. sigo viendo. Trabajan para los premios con la plata Claro. de los clientes. Porque es que el tiempo de las agencias es el tiempo de los clientes. A uno le pagan por tiempo. Las hojas de tiempo son los costos de la agencia. Y a los creativos los miden por premios. Entonces, a mí de entrada me parece una actitud deshonesta, y eso es absolutamente aprendido y no copiado, sino, o sea, lo tengo absolutamente interiorizado, que uno trabaja para que a los clientes les vaya bien, más allá de la publicidad, para que al negocio de los clientes les vaya bien. Esta de los premios tiene una cosa que es más grave, que se convierte en una competencia de egos. Es como de egos. Como todo, desde los Óscares para abajo son egos, ¿no? Sí, son egos. sí, pero comparar, bueno, los Óscares son Oiga, don Juan, 80 años, nunca, no decir que te retiraste, porque siempre, y lo dices, siempre has sido una persona inquieta, lector, profesor, maestro, gran interlocutor. ¿En qué año realmente dejaste el oficio de la publicidad? 10. 2010, o sea, Sí, yo me fui de Burnett a una aventura que fue un fracaso total, me fui socio de Atenas Video. te vivió. Cogí la agencia muy mal, estaba muy deteriorada y vino el año 99 que fue terrible, hubo un problema económico en el país y las agencias... ¿Desde el 99-2000 fue esa unión con Sancho entonces? Claro, claro. Ahí se fue Atenas para Sancho. Ahí ya salió Alberto Casas y esos otros socios. No, ya habían salido. Los otros Atenas la fundaron Eduardo Vargas, Julián Arango, Pablo Ortega y Alberto Casas. También estaba en... Ahora eso fue de los primeros, los primerísimos.
Hombre, Tajada, qué gran hombre de la publicidad. Bueno, es que entre estos personajes hay unos próceres y, como dice usted, ministeriales, unos personajes que no solo nos enseñaron, sino nos inspiraron con lo que yo hoy, y estoy de acuerdo, a mí mi buen amigo Xavier Serrano, presidente de DB hoy, también algún día que yo dije, oiga, todo tiempo pasado fue mejor, dijo lo mismo. Pues mira, yo creo que hay que aprovechar cada momento, cada temporada, cada época, pero esos personajes de antes que uno admiraba, publicistas de corazón, publicistas más que de ego, sí, claro, eran unos señorotes. Yo no sé, esos personajes yo no los volví a sentir, excepto por ahí uno de mis maestros, el Mico Samper, que es Sin de, duda. No, el Mico sí es de mi por eso, generación. de la generación, pero quiero decir, sigue siendo uno de los tipos absolutamente Publicista. activos, publicistas y protagonistas de la industria. Si hay una diferencia en esos personajes a los que ves hoy, Hay un problema que nace de esos personajes, es su orientación económica. Esos personajes estaban más orientados al negocio, no eran muy publicistas, ni Jorge Consuegra, ni don Jorge Valencia, don Guillermo Toro, no eran publicistas, veían esto como un negocio, gran negocio, y les producía mucha plata. mucha plata. Mucha plata. Cuando yo era director de cuentas en Burnett, supe que la agencia tenía un usufructo del 40% y hasta el 50% de ganancia. O Wow. sea, los clientes descubrieron que cada 100 pesos que metían en la agencia, 50 se quedaban en la agencia. Y eso fue cuando se mató la gallina de los huevos de oro, El 1765 más otro 35. que eran las famosas escalas de los medios. Todo era una cosa ahí combinada que llegó a lo peor, y fue que a las agencias les quitaron a todas el negocio de los De medios los medios. y aparecieron las centrales. Porque las agencias se preocuparon más de ganar, nunca evolucionaron sus departamentos de medios. Nosotros nos quedamos en el GRP, ese era el gran... A mí me costó mucha plata entender el GRP, mucho trabajo, y lo entendí, pero apenas lo entendí me lo explicó Julián Arango y se me volvió a confundir el doble, hermano. Eso, nos quedamos en el GRP. Que era el Gross Rating Claro, Point. los GRPs y los TRPs. Y los TRPs. Y los, Y vinieron las centrales de medios, hicieron lo que había que hacer, investigación, decirle al cliente, usted tiene un peso, lo pone aquí, le va a producir más. Y ahí fue cuando surge Mazulo y Toledo, que le dijeron a los clientes, señores, a ustedes los están robando, no les vamos a cobrar por comación, sino les vamos a poner los números encima de la mesa. y el famoso fee. Y el famoso fee, y les vamos a Fue cobrar. Mazulo y Toledo los que en Fueron Mazulo y Colombia... Toledo, Claro, que- claro. sí, que se- Fernando. y se inventaron el concepto de la no agencia, ¿se acuerda? Claro, Porque muy, cobraban muy diferente. criticado. A mí me llamó Alberto Villera y me dijo, ¡Ala! ¡Ala! tenemos Divino. que demandar. ¿Qué va a demandar, hermano? Si eso es lo que están haciendo es completamente legal, cada uno cobra como quiere. Y yo siempre he sostenido que las agencias mataron la gallina de los huevos de oro. Ganaban mucha plata. ¿Qué ganan hoy en día? Usted me dirá que esa agencia, yo le perdí la pista a eso, pero Pero son dueños de las centrales hoy día. Quiero decir, los mismos grupos, llámese Sí, Omnicom, sí, llámese tiene- Interpublic, sí, sí. hoy yo no sé dónde dio la vuelta y cómo dio la vuelta, pero hoy obviamente se les fue esa parte del pastel y vinieron a comprar la segunda parte del banco, ¿no? Sí, Pero retomando el tema de esa época de Burnett, una de las cosas que yo más le he admirado a usted es cómo hizo para lograr ese nivel de equipo y ese nivel de profesionales que usted alineó, y sobre todo una sincronía en estilo y en tono. Hace poquito Ahí hicimos hay una fiesta. ¿cómo se llama lo opuesto a círculo vicioso? Un círculo Virtuoso. virtuoso. Es que en la medida que usted va teniendo gente buena, eso atrae gente buena. Si usted tiene un buen equipo, eso atrae más gente porque quiere trabajar ahí. En el negocio nuestro, lo mejor que le puede pasar a uno es trabajar con un buen equipo. Es lo mejor. Es garantía, o sea, es que yo Sí, creo que el buen sí. líder se rodea de unos Porque es la personajes. forma de disfrutar un poco el trabajo, tener un equipo agradable, bueno, trabajador, que no siempre se logra. Hay muchas agencias que entran en declive, por el lado del equipo. Comienza- También, lo hablamos ahorita antes de empezar el programa,
esos egos y esa época de que contrataban poetas, artistas, ¿no? escritores que no se Con Tamayo acoplaban. Arbeláez. Pero un momentico, una pregunta. Yo trabajé con J. Mario, ¿En qué año entras a Leo Burnett? 71, 71. como asistente ejecutivo. Ok. ¿Y en qué año quedas nombrado, como dicen en México, director general o presidente de Leo Burnett? Más o menos. Cuando me trasladaron a Chile, a Santiago, en el año 83, me mandaron como gerente, mi primera gerencia, que fue un regalo increíble. Y llegas a Colombia como gerente o presidente de Colombia En el 88. en el 88. Y esa pregunta le va a gustar a usted. Teniendo ese Real Madrid o ese gran Dream Team, ¿cuál es la primera gran contratación que te haces en ese año? Para decir, oiga, me traje al primer gran Espérese, a ver, crack. yo no me acuerdo dónde me desayuné ayer. Me voy a acordar de esas Pero más vainas, o ¿no? menos, por ahí de los primeros personajes, ¿cuál podría ser? José Miguel ya estaba. Este entró después. ¿José Miguel ya estaba? Sí, José Socolombia Miguel era estaba. copy. Y después ascendió a director de grupo y yo lo hice director creativo. Ah, ya estaba Sokolov. Desafiando absolutamente Sí, todo. desafiando a algunas personas que estaban en contra. Hombre, le voy a decir qué fueron mis contrataciones que más recuerdo bien a los trainees. Yo tuve una cantidad de gente haciendo entrenamiento. Viejas cantidades. Olga Lucía. Yo recibí a Olga Lucía. María Fernanda Ordóñez. Margarita Flores. Pero Luchis, la presidenta hoy día de todo el Y le grupo. cuento que eso hacía que el equipo fuera muy florido, por ponerle la palabra. Y fresco. Y fresco. Y divertido. Y divertido. Claro. Yo creo que hay que divertirse en el trabajo mientras se pueda, porque si no, qué jartera. Llegar uno a trabajar ahí como al Ministerio de Salud. Pero con todo eso, Juan Manuel es piloto y es militar. Entonces, Juan Manuel, a una reunión usted llegaba y la puerta estaba cerrada con seguro. Y listo. Y esa disciplina, Juan Manuel, nos dejó marcados a todos Yo creo los que mucho en la trabajamos. puntualidad, Juan Pablo. Yo creo que la puntualidad hay que respetarla Todo. al centímetro. Eso de que hay que llegar tarde 10 minutos, no. Yo llegué aquí a las 11:45 que me dijeron y yo molesté mucho a la gente con la puntualidad. Que ser puntual, hermano. Sí, sí, eso es. Oiga, se hizo un experimento, yo no sé si usted se acuerda de esto. En la Agencia de México hicieron una prueba y es que todos los días entraban una hora más temprano y el viernes lo daban libre. Y Juan Manuel dijo, voy a probar eso. Yo creo que no resultó aquí. Dijo, pero voy a probarlo y voy a poner que todos los días me tomen la hora de llegada a la gente y por una sola persona. Yo hice Que eso, jo- no me o acuerdo. sea, que altere la vaina y que llegue tarde, Se acaba se acaba el experimento ¿De para verdad? todos. A los 5 días, como lo está diciendo, manda un memorando y dice, gracias a fulano de tal que llegó a las 8:10 No y a le puedo sutano creer. que llegó 8:16, queda cancelado experimento, no va Pero más. perdón, lo voy a decir más berraco, el director general de México que logró que en México llegara una hora antes. Pancho. No. Sí, claro, por supuesto. Mire, yo creo que en eso del horario de trabajo tengo varias creencias. Detesto la gente que trabaja el fin de semana, sábado y domingo. Sí, total. Detesto. Yo pienso que cumpliendo los horarios y dedicándose a trabajar, no hay que trabajar un fin de semana. La gente que trabaja fin de semana, especialmente aquí, es por desorden de horarios y de cosas. Agenda y de... No se organiza en el trabajo. Además, creo que hay que llegar a trabajar temprano, muy temprano. Yo creo que la pandemia Ahí- además nos dio una vuelta impresionante, aunque ahorita regresó, desde el mismo Google que ya pidió que la gente regresara full time, pero la pandemia nos dio una vuelta increíble y nos acostumbró a otra cosa, que es, obviamente nos encierra, nos lleva a las casas, nos dejan las casas en una virtualidad de 100% y después se va Horrible. descalonando Horrible. eso. Horrible. Pero horrible. hoy, yo creo que en los últimos 2 meses está empezando a dar una vuelta Pero absoluta, radical. absoluta. Desde Unilever, Absoluta. desde Google, grandes compañías que De dijeron, uno. ok, se nos acabó el tema. Sí. Ya no más, ni un día virtual, ni media mañana. Entonces, obviamente, pues la gente ya se está quejando de que estamos acostumbrados 4 años a esto y a la pandemia. Después de haber estado, digo, retirado
o en ese lugar que me pareció, ese centro de entretenimiento que es la casa, me fascinó ese Conceptazo. conceptazo, porque lo es. Claro Y eso, que y eso lo hay que es. capitalizarlo Claro. para algún cliente porque es un conceptazo. Y yo amo estar en mi casa. Amo estar en mi casa no solo porque está mi familia, sino porque si yo he logrado que hayan cosas divertidas en mi casa y que me nutran, ese es el mejor lugar, ¿cierto? Es el Es que, mejor. es que la pantalla del computador ya es. Mire, yo me estoy viendo todas las películas de Kubrick. Tengo un. Y no se imagina la entretención. Simplemente en el computador meto el disco y Un disco que ya no lo toca hace tengo discos en cantidades. De sonido, pues tengo un equipo. Y tengo de acetatos, colección de No, acetatos, no, no, ¿no? no, No no, eras no. tanto No, melómano no, no, no. de... Eh, bueno, voy a poner otro elemento de discordia, que me gustan con ustedes dos es un disfrute. La publicidad es una profesión y un oficio de segunda. No me diga que la publicidad está al nivel del derecho y de la ingeniería industrial, ni hablar de la medicina. La publicidad es una vaina de segunda porque, primero, las universidades que imparten publicidad son universidades de segunda. La Tadeo, la Central, el Politécnico. ¿Usted Lo cerraron el programa. cuándo oyó hablar de la Facultad de Publicidad de los Andes? Como la de Rosario de Medicina, sí. Bueno, entonces la publicidad es de segunda. Yo comparo la publicidad con la topografía. Si usted, su hijo le dice, ¿qué va a estudiar? Dice, topografía. Usted queda como aburrido, hermano. ¿Y tu hijo qué hace? Es topógrafo. Y El topógrafo de Macan Erickson. la publicidad la volvieron una carrera de 3 años. En universidades, Así más o menos. ¿usted cree que el resultado de eso es que la publicidad coge una imagen de gran oficio y gran carrera? Ahí está el problema. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque la publicidad debería ser una especialización, Juan. Eso es lo que manda Y muy la cierto. lógica. Y muy cierto. Una Yo hubiese estudiado hoy psicología Claro. y me hubiese especializado. Yo Imagínese igualito. Yo Igualito. lo hablaba con mi hija esta semana. Igualito. La primera persona que yo contraté en Burnett cuando volví es María Andrea Bernaza, divina ella, psicóloga. Claro. Y era excelente. Antropólogos, No, psicólogos. Pero le voy a complementar eso que usted está diciendo, que esa nunca se la oí, pero le doy una peor. A mi Juan Manuel me contrató como ejecutivo de cuenta y me dijo, todo lo que es ejecutivo es de tercera. El bus ejecutivo, el almuerzo O sea, si ejecutivo. la publicidad era de segunda, el ejecutivo era de El tercera. almuerzo Se me olvidó, ejecutivo. el bus ejecutivo. ¿Y Pero qué? usted está en un cargo de todos los ejecutivos, es terrible. Es más, peor aún, negro. Uno no decía en esa época cogí el bus, sino cogí el ejecutivo en la 80. Claro. Y El almuerzo ejecutivo que después quedó llamado 3.500, corrientazo. claro. O sea, imagínese. Claro. Entonces, eso ha hecho esa base de la publicidad, ha hecho que la publicidad no sea mirada con la seriedad suficiente. 3 años, una carrera de 3 años. ¿Cómo quieren que una carrera de 3 años compita con las carreras de 4 y 5 años? Mi hija estudió comunicación social, que es un avance Leve. leve. Y ahí yo me di cuenta que eso no servía, que eso tenía unos defectos de pensum muy grandes. Otra cosa, ¿cuándo usted vio los grandes personajes de la publicidad que ustedes han mencionado dando clase? ¿Cuándo? Ninguno que yo vaya, que me acuerde yo. Un mensajero de Leo Burnett era profesor de introducción a la publicidad en una escuela del centro. Sí, eso No, es así. y Juan Manuel, o sea, había dos personajes en Le Burnett que eran maravillosos. Todo en la Le Burnett de Juan Manuel, usted odiaba que le dijeran la Le Burnett, ¿se acuerda? Los gerentes. Pues que por Decía, favor. Por trabaja supuesto. en la Le Burnett, decía, no, yo trabajo en Le Burnett, en la Le Burnett. Uy. Y había dos personajes, los mensajeros y las recepcionistas. Los mensajeros, Juan Manuel decía que todos eran campeones mundiales de billar. Y para eso servían, eran. Sí, todos son campeones mundiales. Y las recepcionistas que eran absolutamente divinas, pero tenía toda una lógica, ¿no?
Eh, Hubo una recepcionista de Burnett que terminó de gerente. Eso es un... Nubia Bejarano entró de recepcionista y terminó siendo gerente de Burnett en Panamá. ¡Wow! Pero estudió en el CESA. Pero No, en la Escuela de Administración de Negocios. Eso es un buen ejemplo. Claro, claro. Eh, Pero ¿sabe, Juan, que yo creo que hoy muchos de los publicistas o de los que trabajan hoy en agencias vienen de otras carreras, empezando por comunicación, psicologías, antropologías, inclusive sí, filósofos, hay bueno, muchos pero administradores. eso está bien. Claro, muchos administradores que inclusive en Eso el es. CESA hacen administración, se especializan en mercadeo, ¿no? Claro. Y vienen a atender cuentas o atender estrategias o son grandes planners, ¿no? no, y uniéndome a lo que dice Juan Manuel, de que es un oficio de segunda que acabo de pegarme. A mí me da pena ponerlo en esos términos, pero es que las circunstancias en que funcionan lo llevan a eso. Una carrera de 3 años, unas universidades regulares, unos profesores regulares. Y unos perfiles regulares de ingresos. Esa es otra. ¿Quién estudia publicidad hoy en día? Hágame el favor y me lo describe. Pues no me digan que los mejores alumnos de cada colegio con intenciones de ser ingenieros deciden, no, más bien voy a ser publicista. Las escuelas de publicidad están llenas de personajes que no quieren hacer un esfuerzo muy grande. Y esa fue nuestra, bueno, no sé si nuestra, porque esa época vino después, año 90, 91, cuando nosotros empezamos, que la moda ni siquiera era ya la Tadeo, porque la Tadeo era publicidad, era entrar al poli, ¿no? Y yo creo que el 60% de los que entraban en el poli entraban Pero en una probablemente onda. entrábamos por la motivación equivocada, en línea de lo que dice No, no, Juan por Manuel. eso. Y mucho no nuestro caso, evidentemente, de cogerla fácil, de pasar bueno, de que el poli era nice, era light. ¿El Politécnico? Sí, o sea, entonces eso hubo toda una gran camada de generaciones. Pero Neira, ahí lo va a contradecir. Yo creo que un poquito sí los dos. Lo que pasa es que nos hicimos trabajando. Y cuando, Pero fueron o sea, modas, estoy de acuerdo, no, fueron no, modas. pero es que yo trabajaba, yo salía de lo Esa es una y estudiaba verdad. de noche. Esa es Con una usted verdad. salía de Toro y estudiaba de noche. Eso es una verdad escrita en mármol. Yo no estudié publicidad. El único título que tengo es de bachiller y eso porque me pusieron en el Liceo de Castilla. Si no, ahora estaría en cuarto nocturno. ¿Quién sabe dónde? No, yo no estudié publicidad. Yo me fui a estudiar publicidad a España porque era por la noche. Entonces no, el sueño era, voy a Madrid, estudio por la noche y consigo puesto en una agencia. Nunca conseguimos puesto en una agencia y la escuela era malísima. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Madrid? 1 año. Un año. De ahí me fui para Londres de aventura y yo no estudié publicidad porque me di cuenta que, usted lo acaba de decir, uno se hacía trabajando más que lo que le enseñaban en la escuela de publicidad, mucho más, Sí, estoy seguro, estoy seguro. mucho más. Y sobre todo en agencias como Burnett, McCann y Thompson, donde sí existía ese espíritu de enseñar, de que la gente se entrenara. Porque había otras agencias en esa época, las locales grandes como Sancho y todo, donde no había posibilidad de entrenamiento como lo había en las internacionales. Claro, claro, claro. A mí inclusive en Macán me tocó cursos internacionales muy importantes. Y las solas visitas de los tipos que llegaban, los sistemas, el formato de estrategia, todo eso hacía que uno entrara en un camino de aprendizaje programado. ¿Se acuerda del con IPAC y del protocolos. STEPS? ¿Ah? IPAC y STEPS. Todas esas cosas que las tenían las agencias internacionales. Dentro de esas agencias, Burnett era muy escuela, muy escuela. No, pues que Burnett era la escuela. La escuela. Era el sueño de todos y con un tema que yo lo hablé siendo empleado suyo, de las muchas anécdotas. Burnett pagaba mal, a mí me pagaba mal por lo menos, pero una vez que le pregunté A mí me usted- pagaban bien, a mí me pagaban divinamente. una vez que le no, pregunté, yo no respondo, Oiga- yo oiga la gano muy buena astucia. plata. güey. con Alberto Castro le preguntamos que por qué no podía ser la mejor agencia y también pagar bien. No, es que nosotros los queremos, es que a pesar de pagar mal, estén porque quieren estar en la Burnett y nos fregó. Pues esa fue la respuesta. Pero que- mire que mejor dicho, ahorraron a futuro en que tenía una gran escuela y todos esos, porque todos, o sea, no puedo mencionar uno de nuestra generación, incluyendo a José Miguel, incluyendo a Ortiz, a Julián, a todos, que hoy sean muy exitosos en lo que hacen. O sea, no podría decir uno que me acuerde de esa camada de Burnett, uno, no podría decir, le puede regular, todos. Todos. Eso es una verdad interesante y muy motivadora para uno,
que estuvo ahí en la cabeza, de que toda esa gente de una forma u otra Outstanding. logró hacer una carrera. ¿Cómo? Aquí hay un Outstanding. ejemplo. Su ejemplo, Julián Arango, actor de actores, José Miguel, presidente global de Lowe, Juan Carlos, bueno, ni se diga. Todos Luchis. Luchis, hoy también Rodrigo gente. Dávila, o sea, no, es que era realmente, hágase un paneo, hágase un paneo y nómbrelos, porque me parece un homenaje de quienes formábamos Burnett en esa época. Para que exista ese espíritu de entrenamiento, tiene que haber mucha disciplina en el proceso que se trabaja. Y lo va a parar ahí. Tiene Disciplina militar, pero militar. A nosotros nos Además, con ponían a hacer una planeación de cosa, bitácora de no, vuelo. pongan atención, nos ponían a hacer una cosa que se llamaban los libros de producto, que había que hacerlos a mano, con copia análisis, y Juan Manuel llegaba un jueves a las 4, y eso se lo cuenta Luchis igualito, o Julián no porque era creativo, y nos ponía, decía, el lunes revisamos libros de producto, y era uno en el piso, recortando prensa. Si usted pone a hacer eso hoy a un ejecutivo de cuenta, acaba en la modelo con 3 demandas encima. Hay una cosa que es muy importante en ese espíritu de aprendizaje, es que haya juntas que revisen las cosas. ¿Por qué las juntas son uno de las oportunidades más grandes para la gente de aprender? Asistir a una junta donde los grandes de la agencia presentan y juzgan es una forma de aprendizaje Brutal. excelso. No, yo sí lo voy a decir, voy a contestar una pregunta. Toda época pasada sí fue mejor, Juan Manuel. Mire, si hubiera sido por nosotros, usted probablemente Ustedes son, debía estar, románticos sí, igual que yo total, de las épocas debía pasadas. estar, Juan Manuel debía estar ahorita saliendo de su condena por maltrato o quién sabe qué, porque las que nos hacía. Ah, no, oye, eso es. No, pongan atención. Caso de la vida real. En las juntas de las que habla Juan Manuel, y se lo puede decir Julián Arango, había que presentar la estrategia en unos cartones así de grandes, los títulos los tenías que estar en rojo y los textos en azul con un tipo de letra definida. Y si uno no llegaba con eso, Los textos en negro con puntos azules. con puntos azul, y había que presentar así, perdóneme, hablaban solamente los directores de cuenta y los directores creativos. Y yo era ejecutivo y un día le dije, Juan Manuel, ¿y por qué yo no puedo hablar en la junta? Me dijo, porque no sabe. Pero déjeme acabar el cuento, porque la reflexión buena y profunda me dijo, mire, cuando nada más difícil que hablar de publicidad, porque usted empieza hablando burradas y todo el mundo cree que sabe de publicidad. Antes de que usted pueda hablar de publicidad, Uy, entramos en uno de los temas más álgidos de todo. Tiene que oír por lo menos 200 juntas de estas para que yo le dé la palabra. Todo el mundo se cree publicista. El que lea periódico y vea televisión es publicista. Mi mamá criticaba comerciales con una suficiencia. Comunicadores todos. Sí, es que ahí entramos en un álgido. Nosotros trabajamos en un oficio donde se vende un intangible. Además. Rico de trabajar para muchas personas. Usted acaba trabajando, tratando de hacer un balance entre dos cosas muy complicadas. Entre lo que el cliente necesita y lo que el cliente quiere. Usted no puede hacer siempre lo que el cliente necesita, porque el cliente es un berraco en publicidad casi siempre. El doctor Beltrán, que no tiene un culo de... acaba opinando con una suficiencia. Entonces tiene que hacer ese balance, y para hacer que impere lo que el cliente necesita, usted tiene que hacerlo muy bien hecho y venderlo bien. Defecto de las agencias. Malos vendedores. Totalmente cierto. Mi papá que era inmobiliario decía siempre que cada inmueble o cada casa o apartamento tenía siempre 4 precios, no uno. Entonces tú dices, ¿por qué? Primero, lo que tú crees que vale tu apartamento. Segundo precio es lo que el señor que lo va a comprar cree que vale. Claro. El tercer precio es lo que dice el avalúo y el cuarto precio es lo que finalmente te va a dar. Es totalmente. Y que tenía 4 precios. No hay un único precio. Como en los carros, revista motor, era la esencia, pero lo que te termina dando es el verdadero precio-valor. Pero quiero salirme no de la profesión, porque sería imposible, pero sí de ese estilo de liderazgo, don Juan, que marcó nuestra época, nuestras generaciones, porque tuvimos líderes, jefes, amigos además, gente de verdad que nos dejó marcados. Ese liderazgo que ustedes tenían como
cabezas de las agencias, de los negocios, al liderazgo de hoy, y que has vivido 80 años bien vivido, ¿cómo ves esa diferencia de generaciones? Es que estoy muy desconectado, Juan Pablo, de la publicidad hoy. Pero más que la La publicidad, última vez que yo cogí la revista Publicidad de Mercado es como si me hubieran dado una revista de agricultura. No, era que yo no entendía nada de lo que estaba leyendo ahí. No, pues eso, por eso no la volví a coger porque quedé frustradísimo. la aviación, el ciclismo y lo militar, que siempre han sido tus gustos, ¿en cuál de esos artes, la bitácora de vuelo, la disciplina militar y el performance del ciclismo ¿cuál de esos tres ha sido tu preferido o el más marcado De lejísimos la aviación. Yo fui un enfermo. Lo llevé a pasear en un avión que tuve. Yo tuve un avión divino modelo 52. Wow. Un PA-18. Una belleza de avión. Y yo soy aficionado a los aviones desde que tenía 10 años. Y yo hice un simulador de vuelo que era una caja de madera y me sentaba todas las mañanas. Una caja de madera. No, la aviación es una cosa impresionante como hobby y como profesión es divina, porque a esa gente le pagan por hacer lo que le encanta. Lo que más les gusta. Lo que más Y les usted gusta tiene un y le cuento da de billete. piloto que no sé si se acuerda, que una vez iba volando con alguien de la Burret, no sé quién, en Chile, y que usted se sentía perdido y que empezó a ver abajo agua que no debía haber y que le preguntan, Juan Manuel, ¿y eso qué? No, ¿Sabe quién era ese pasajero? Inundaciones. ¿Sabe quién era el pasajero? Jaime Uribe. Jaime Uribe. Jaime Uribe. Sí, Jaime Uribe era el ¿Medellín? financiero. No, 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 no. no. El financiero de la Burret. El financiero Y, de la Burret. que dice, y el agua, y estaban perdidísimos. No, inundaciones. La aviación es una cosa extraordinaria. Volar, pilotear un avión es buenísimo. La milicia le impregna a uno una disciplina muy buena, porque allá todo. Y el ciclismo es lo que nos queda a los viejos como yo por hacer. Ya no puedo tener avión, pedaleo por ahí. Pero el ciclismo hoy es mejor dicho, es una religión en el mundo Es brutal. un gran ejercicio porque es un ejercicio que no tiene impacto. No le daña a usted nada. ¿De verdad? No tiene impacto. Usted trota, yo trotaba mucho y dejé de trotar porque el golpe, las rodillas de 80 años son ya. Oiga, y otro rasgo que hablé de que usted sacó la mano. Muy neura, ¿no, Juan Manuel? Sí, pero eso. Pero defina No, le voy a contar daticos para que... No oculto esa vaina y me parece normal ser neura. Y ahora que estoy viejo soy neurísima. Es decir, que me toque en el bus, yo monto mucho en Transmilenio, al lado un imbécil hablando por teléfono duro ya me daña el viaje. Ponga la atención. Oiga, Juan, ¿qué? Oiga estas anécdotas, Ney. Había una niña de medios. La directora de medios se llamaba Marta Marín, gran persona. Marta Marín, por favor. Y había una Legendaria. una ejecutiva de medios que tenía una voz y hablaba muy duro. La oficina de Juan Manuel quedaba en el 6º piso y medios quedaba en el 1er piso. Y Juan Manuel le dijo, mire Marta, a mí me desespera la voz de esta niña. Vamos a hacer una cosa, cuando yo baje a medios, No. yo la llamo y le aviso. Y usted le dice que no hable. Y eso es cierto. Y otra vez... Yo no me acuerdo de eso, yo sí me acuerdo. afortunadamente, porque sí me eso sí es acuerdo. demandable. ¿no? Eso es demandable como esta. Eso es demandable. Otra vez llegaron a aprender, y esa me la aprendió a mí. El microondas de la cafetería y no estaba. El otro microondas no se lo habían llevado. Lo desconectó porque no le gustaba el olor a la comida. Lo escondió. Lo escondió porque no le gustaba el olor a la comida. Otro tip interesante. El momento más amargo que uno tiene como jefe es votar a alguien. Eso es una jartera. Usted regularmente está votando a una persona que cree que lo está haciendo divinamente y que va rumbo a una carrera impresionante. Pero queda más bravo el que usted deja ir que el que vota. Un día fue un director de cuentas y subió a mi cena, me voy de la agencia y le dice, váyase ya. Váyase ya si quiere. ¿Usted sabe quién es? Sí, mi primer ascenso, póngale atención. Y yo pues tengo el orgullo de que Juan Usted Manuel entró a trabajar como ejecutivo. de Goodyear.
Y siempre, o sea, Juan Manuel fue especial conmigo y renunció a una supervisora de cuenta de Philip Morris, que era la cuenta estrella. Y daban por hecho que me iban a ascender a mí. Sokolov me lo decía todo, y Juan Manuel me decía, y pasaba el tiempo, y me preguntaban, ¿qué hora? La conversación se volvió incómoda porque yo decía, no, no me ascendieron y subí un día. Perdón, Juan Manuel, ¿podemos hablar? Siga. Así, siga. ¿Qué quiere? Le dije, no, Juan Manuel, como renunció fulana y está la... Me pegué una enredada, me dijo, ¿qué me está diciendo? Se empezó a desesperar. Le dije, no, pues Juan Manuel, como lo de Philip Morris, me dijo, ¿usted me está preguntando si lo va a ascender? Le dije, pues sí, Juan Manuel. Me dijo, no. Me dijo, la situación es la siguiente. Renunció fulana y está la vacante. Usted tiene buenas posibilidades, tiene 2 meses para matarse. Yo de usted me mataría. A los 2 meses exactos me mandó llamar, me entregó las tarjetas. A los 2 meses. Exactos. Eso me trae un recuerdo de que no todas las cuentas que uno tiene son agradables de manejar. no Además. todas. Yo, por ejemplo, tuve un castigo pero terrible, que se llamaba Philip Morris. En 3 países era una tortura manejar a esa gente. Pero esas cuentas internacionales No. eran las... O sea, creo que el día que nos quitaron la cuenta, Juan Manuel le abrió botella de champaña. O sea, eso era... En este oficio uno tiene que barajarse entre malos clientes y buenos clientes. Sí. No todos los clientes. Volvemos al punto de los personajes de los clientes que creen, que saben. Hay mucho resentido entre esos personajes, como que ahí llegan a los de la agencia. Postobón, nosotros manejábamos toda la cuenta de Me Postobón. acuerdo. Y cada vez que uno llegaba a Medellín era como si llegara... Llegan los de la DIAN. Sí, el enemigo. Era una vaina rarísima. Y usted tiene un cuento muy bonito que llegó un día y lo recibieron así. Y le dijeron, no, es que tenemos evaluación de agencia. Bueno, le dijo, no, no, es que yo vengo es a renunciar a la cuenta, ¿no? Nos Cuéntese, recibió en el asesor la vieja, el asistente. Hoy tienen evaluación y les fue re mal. Así, o sea, Con orgullo. Oh. Y nosotros veníamos a botarles la cuenta. Ese era Juan Manuel. Fui con Sokolov. Sí. No nos perdimos ese. Yo me acuerdo perfecto de eso. Yo creo, y lo hemos hablado con Juan Pablo, desde que yo renuncié digamos, no mi profesión, la publicidad, pero sí a McCann Erickson en el año 96, y me independicé, hace ya 30 años va a ser. Yo tenía claro una cosa que la sigo honrando en estos 30 años, y creo que no he dejado un año de honrarla. Trabajo con quien me place trabajar y me gusta trabajar. Qué delicia. No con nadie más. De hecho, en mi vida de eventos me paré 2 veces de la mesa. Y no digo los clientes porque hoy día soy gran amigo de ellos en lo personal, pero me paré a uno y le dije, el café acá está buenísimo, pero contigo no trabajo. Muy bien, Tun. muy bien. A eso tiene Lo que Y me fel- paré. Y lo la segunda felicito. me paré de una gran compañía de Unilever, y mi mamá, que era mi socia, me hacía que no me parara, ¿no? Y me parecía un irrespeto. Y Un usted cliente que me dijo, sabe- ¿sabes qué? Juan Pablo, no pienses tanto, haz lo que te estamos diciendo. Le dije, no, es para, te va a salir carísimo, porque yo para hacer caso soy carísimo. Me paré y me fui. Y esa es la tónica que tenemos en la agencia, y por eso le digo que usted es inspirador de eso, porque yo, o sea, y a varios clientes le digo, ¿sabes qué? Siento que no estamos trabajando bien, y qué jartera para ti sentir que somos contraparte o subalternos y no que somos parte del equipo. Usted tiene un cliente con el cual le da divinamente. Se entiende su proceso de mercadeo y de negocio, ahí mete la publicidad, todo le funciona y lo cambia. Y ahí todo se le cae. Todo se cae. Llega el señor Gallard Adiza, mexicano, señor de la Leo Burnett, así me saludó, yo dije, aquí va a haber una matazón. Que hay un problemón. Aquí va a haber el señor de la Leo Burnett. Llega el mexicano y nos quita la cuenta, que no les gustaba Leo Burnett. Él venía de México, algo le pasó con Burnett. A mí me mandaron a trabajar, a manejar la agencia de Quito 1 año. Mesa, Gonzalo me mandó. Y me mandó a Chicago, y yo llegué a Chicago allá la primera vez que entraba asustadísimo, pues, como el Vaticano, esa vaina. Claro. Y me recibió un señor importantísimo, me dijo, su obligación allá es mantener muy feliz a Philip Morris.
avión, Quito, llamar al señor de Philip Morris, que era un señor de Canarias que le lloraba a un ojo todo el tiempo, no sé por qué. Y no me atendía, y no me atendía, entonces llamé a mesa y le dije, el señor no me quiere atender, y lo llamaron de Philip Morris de Nueva York y lo obligaron a atenderme, y fui. El señor se limpiaron. Y me dijo, quiero advertirle una cosa, señor Hernández, yo odio a Leo Burnett. Le dije, bueno. No puedo creer. Y eso es lo más cierto del mundo. A nosotros nos pasó con el cliente, un cliente Me había adorado. mandado a hacerlo Wow, feliz. wow, Oiga. wow. Con un cliente adorado de la agencia, que yo se lo conté a usted, dije, ¿cómo manejaría esta situación Juan Manuel Hernández? Un cliente adorado. Cambiaron a una persona, llegó otra persona, y en el momento que yo le di la mano, dije, perdimos la cuenta. Eso pasa facilísimo. Y la perdimos. Facilísimo. Después la recuperamos cuando se fue el señor. Pero la perdimos porque dije, no hay nada que hablar con este señor. No quisiera trabajar con este señor. Qué jartera trabajar con este señor. Y se acabó la historia y lección de Juan Manuel. Y pues bueno, Oiga, esto daba... no solo fueron muchas lecciones las que aprendimos, pero yo quiero cerrar este programa que daría para 5. No, para 5 programas enteros. Y yo creo que estaba pensando ahorita en una idea que usted me propuso, que hiciéramos una serie de programas especiales de industrias y de cosas que tuvieran más largo plazo. Pero, mi querido Juan Manuel, para las futuras generaciones, para las que hoy están trabajando, para mi hija que se gradúa en un año y está buscando en diseño, dónde hacer la práctica, porque inclusive su carrera en los Andes diseño no tiene prácticas laborales, pero quiere aprender, quiere aprender está un estudiando año en los Andes diseño. diseño. Y quiere, excelente, excelente. Pero quiere aprender, le gusta el branding y le gusta. ¿Cuál sería, Juan, tu consejo para las nuevas generaciones de este oficio? En general, ¿cuál el consejo que tú le darías a esos jóvenes que se están graduando o que van a empezar a trabajar? Yo le voy a decir una cosa importante en todos esos jóvenes, es humildad. Yo no estudié publicidad, pero apenas descubrí el primer libro de mercadeo, me encantó y leí mucho. Leí mucho y lo decía ahora, yo pienso que uno aprende es trabajando. Trabajando. Y si hay un complemento de lectura. No, pues que esta biblioteca que está aquí, yo creo que está toda en internet en un solo clic. Entonces, yo creo que hay que comenzar con humildad. A la gente se le daba el primer rejazo para que se bajara Sí, sí. como dicen en México, le Pues, bajara dos rayitas. ¿Qué tal eso? ¿Cuándo me va a ascender? No. Nunca. No sabe nada, porque no sabe. No me- Oigan, Juan, muchas gracias por haber venido a los Juan Pablos. Juan Pablo, siempre me lo había advertido y yo ya lo sabía. La admiración profunda, pero sobre todo habíamos esperado este momento de tener este buen episodio con Juan Manuel. Y para despedirnos entonces, ¿qué, negrito? Para despedirnos les recuerdo lo que le dije abriendo. Ninguno de las figuras de la publicidad colombiana le llega a los tobillos a Juan Manuel. No, Juan Manuel, no. gracias. La mano por acá estar para acá. cerrar el programa. Oiga, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos entonces aquí Muy pronto. en 15 días. ¿Aquí? ¿En dónde? En los Juan Pablos. Cierra. Muy entretenido. Qué rico, ¿no? Es que cuando se le